buen salam aleikum para todos los tataítas, tata, yayi y engueyo, que Sambiampungo Cutar en todos los días de Agüe. Hoy vamos a hablar de los diferentes nombres que llaman aquí en esta religión al diablo, al dios de las malas artes. Muchos tenemos algunos nombres y otros nos carecemos de como es conocido Lucancasi, también llamado Endoquen o Lucambe o Muniampungu o Cariré o Soninacue, y vamos a ver algunos nombres como es llamado Lucancasi. Soquinacue es uno de los nombres utilizados por el dios de las malas artes. También lo llaman Cachanga, que es otro nombre que utiliza el diablo en esta religión. También lo llaman Carire, y esto también va a pertenecer a Lucancasi, al diablo. También lo llaman Candiampembe, como podemos ver en las ensaras malongo. También lo llamamos Minimpungo, y muchos nombres también lo pueden llamar Tata Longüiza, y también están llamando al diablo en esta religión. También pueden llamar a Lucambe, que significa también el diablo, o Endoquen, como es conocido por muchas personas sin conocer los nombres anteriores que hemos dado, o el Ufuama, que también es un nombre del dios de las malas artes, como también lo es Cuiquí Mafinda, que es otro nombre que le dan al dios de las malas artes, al diablo, y otras personas lo conocen como Lucancasa. En fin, hay una serie de nombres que es mencionado a ese señor, y otros le pueden llamar, como todos los conocen, Lucancasi o Candiampembe o Endoquen. Si las formas primitivas que hemos podido enseñar datan de cientos de años, no es menos cierto que muchas personas que trabajan malas artes no conocen estos nombres que hemos mencionado. Mucha gente o muchos religiosos llaman solamente a Lucancasi, y eso va a ser todo, sin contar que existe el Ufuama, que existe Lucambe, que existe Tata Longüiza, y que existen muchos más, con que los mayumberos de Lucancasi trabajan con él. Y es por eso que siempre es bueno conocer sobre esta religión, porque así nos va a dar una idea de lo que nosotros trabajamos. Podemos ver aquí una empaca de ensara con su vaina. La vaina tiene que ser con peonía o patipemba, que podemos usar según las leyendas e historias de esta religión para llamar Inquisi del propio África, espíritu del propio África. Podemos ver la empaca de ensara utilizando la vaina, que también se puede utilizar para poner nombre del enemigo dentro de esa vaina, utilizando muchas veces esas formas primitivas. Una quillumba matari, esta quillumba fue encontrada y tiene la forma de una quillumba de una cabeza de muerto. Si bien la empaca de ensara, que es cubierta la vaina con peonía, no con cuentas de collares. Podemos ver la empaca de ensara para poder trabajar en finda, para ir a buscar el espíritu al cementerio, para ir a buscar el espíritu a Cunalombo, al monte, para ir a buscar el espíritu también a Calunga, o simplemente esta empaca es llamada también empaca de bolsillo. La quillumba matari, llamada Lungundembo, en este Munanzo Congo, ya que tiene su nombre, la matari de tiembla tierra, a la que todos han pedido que le enseñen, la estamos enseñando para conocimiento de aquellos religiosos que están interesados en un tiembla tierra. Quillumba matari. Esta quillumba fue encontrada de esta misma manera
como ven, tiene las fracciones de una carabela. La matari de Nsambi, o también llamado tiemblatierra, en los tratados o convenios de esa enganga, que es muy diferente a otras engangas. La Kiyumba Matari, que nos sirve para realizar trabajo bueno o malo, dependiendo de cómo nosotros lo utilicemos. La matari de Nsambi, que también le dicen matari de tiemblatierra, es fundamental en los trabajos de Nsambi, sobre todo esta empaca de Nsara, que nos sirve para ir a hacer trabajo a otros lugares cuando tenemos la necesidad de limpiar un munanzo, que viene una persona a hacerse un trabajo y necesita limpiar el munanzo. Nosotros llevamos esa empaca de Nsara. Para muchas personas, para muchos religiosos, dice que hay muchas otras empacas, pero solo son verdaderas la empaca Vititi Menso, la que tiene el espejo, y la empaca de Nsara, la matari Kiyumba, que nos sirve para hacer Nsara Malongo o Nsara de Nsambi, de acuerdo a como nosotros la hagamos o pintemos o le hagamos los trazos a esa matari. Existen esas matari que tú las ves y tienen la forma de una carabela, y eso hay ganguleros que la pueden encontrar y otros no. La empaca de Nsara es parte importante porque nos sirve para hacer trabajo en el mismo munanzo sin tener necesidad de coger la empaca Vititi, que es la vista del enganga, que es la vista de los espíritus. No podemos coger la empaca Vititi Menso para ir a buscar espíritus en finca del cementerio, un ejemplo, o irlo a buscar a la funeraria. Cuando los espíritus son más frescos, estos nos sirven para realizar malas artes. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para conocimiento de aquellos religiosos que están interesados en las buenas y las malas artes, en sus conocimientos, para así obtener ese resultado que ellos quieren. Los anguleros siempre tratan de aprender. Por eso dicen los viejos anguleros que la brujería de los viejos tiempos ya no será igual. Cuando una enganga se llevaba infinidades de personas en sus trabajos. Esto significaba que estas engangas, cuando un gangulero hacía un trabajo, se llevaba a la persona, se la llevaba en fuiri. Como dice, lo mataba. Pero las engangas han ido perdiendo esa fortaleza debido a la falta de conocimiento de estos ganguleros de hoy en día. Podemos ver que la empaca nos sirve en la mano y que muchos le llaman empaca de bolsillo porque la puedes meter en el bolsillo y la puedes tener como una protección tuya cuando tú vas a un munanzo congo, a un rayamiento. A pesar de que tienes que llevar el collar de guerra, el collar de bandera, como es conocido, de Huanga. Las matari Kiyumba pueden aparecer, son matari que reflejan la Kiyumba, la cabeza de un muerto, de un espíritu, al cual muchos ganguleros que yo he conocido, ganguleros antiguos, la tenían, y yo por no sé qué ha pasado, que yo también la tengo, porque yo también la he encontrado. Otros anguleros no han encontrado nunca una matari de esa manera, pero yo he tenido esa suerte de poder encontrar una matari Kiyumba, que es una matari que simplemente tiene la forma de una cabeza y le dicen de esta manera matari Kiyumba, y eso todos los religiosos no la pueden encontrar, pero otros religiosos sí. Los trabajos nunca son admitidos teóricamente. Los trabajos tienen que ser enseñados en su práctica, como lo hago yo aquí, que se pueda ver lo que usted está trabajando y lo que usted está viendo, los significados que tiene para un gangulero que necesita
saber y conocer más sobre estas artes. Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Y si a pesar de las patipembas o signos del propio tiemblatierra, en la representación que hacemos de esta Matari Quillumba, ya que tiene también su nombre, como dicen todos los ganguleros de Nsambi, Dios por los cuatro costados. Por lo tanto, la creencia cristiana y la mezcla del cristianismo en esta religión fue un hecho real que hoy en día estamos en ella. La religión se ha mantenido siempre en un tabú, no dejando conocer mucho de ella, pero es necesario que nosotros conozcamos más sobre estos rituales, tener una idea precisa de lo que es esta religión y para qué los ganguleros la utilizan. Si bien una Matari de Nsambi nos puede dar una idea que con ella podemos construir una enganga de tiembla tierra, pero esta enganga es muy diferente a otras engangas y han hecho de estos rituales algo que ellos han creado, pero verdaderamente una enganga de tiembla tierra es muy diferente y como es natural, yo no lo voy a decir porque yo no lo quiero enseñar tampoco, quiero que esta enseñanza quede para mí. Pero sí enseñamos la Matari de tiembla tierra, ya que muchas personas lo han pedido. No recomendamos nunca a ninguna persona que realice malas artes. Siempre que esté en la religión, dedíquense a hacerles bien, porque hacerles bien es lo mejor que usted puede tener para desarrollar así sus espíritus y no verse en el atraso cuando hacen malas artes. Además, hacer malas artes hay que tener más conocimiento porque puede traer consigo arrastre que lo van a estar perjudicando en el término de su vida como religioso. Antes era más fácil ir al cementerio para hacer un trabajo. Nadie cuidaba el cementerio. Si eran esos cementerios que estaban al lado de los centrales, que se morían los africanos y nadie iba nada más que a buscar caicoma, hueso o a buscar. Pero ahora los cementerios se han hecho más difícil y más complicado obtener cualquier cosa de él. Muchas veces, antes de morir, los ganguleros le estaban echando vista a esa persona que era un buen religioso, que hacía buenos trabajos o que hacía malos trabajos y que se veían y ya estaban ya planeando para cuando esa persona diera su caída, ellos buscar ese enfumbe, ese espíritu. Muchas ceremonias de los viejos tiempos han ido desapareciendo. Y eso es un problema, porque perdemos esa fuerza y ese poder mágico que contiene esta religión. Por lo tanto, no aprender los rituales correctos en esta religión nos va a traer simplemente atraso o simplemente no va a surtir efecto. En la religión todo es complicado. Hasta para conseguir una Matari de Tiemblatierra o de Sarabanda o de Siete Rayos o de Mamá Chola o de Cubayende. Todas esas Mataris son difíciles de conseguir y algunas más fáciles. Cuando uno cumple un trabajo, el mayumbero da un gallo cuando el trabajo se cumple. No puede estar dando
un gallo, un ensusu, si el trabajo no se cumplió. Por eso damos ofrenda después que el trabajo surte efecto. Yo conozco religiosos que me han dicho, no, ya yo le he dado a mi ganga 20 gallos de lo que va del año. Eso lo que hace es que la ganga se achanta y no va a hacer nada. Tan simple como eso, porque esos espíritus van a estar llenos y no van a necesitar hacer nada porque ya tienen todo lo que usted le ha dado. Cada vez que hace un trabajo le da un gallo, cada vez que hace un trabajo le da un gallo. Eso es una cosa increíble lo que está pasando en la religión. Las matari de Nsambi o de Tiemblatierra son casi blancas, pero no son blancas totalmente. Y esta la podemos enseñar aquí como una matari de Tiemblatierra. Podemos hacer lámparas de aceite. Muchos espíritus como Mamachola o Cubayende o lucero, podemos prender una lámpara de aceite. Los trabajos en Cunalombo, con una maconga, con una calabaza, son trabajos que se hacen y que se han mantenido estos rituales a través del tiempo. Si las lámparas de aceite que ponemos a los espíritus sin necesidad de utilizar velas, ya que ahora últimamente los ganguleros hacían antiguamente sus velas, la hacían con cebo de carnero o lo hacían con cera de abeja. Pero hoy en día esta vela viene muy mala y al secarla se le pasa agua y entonces cuando prende la vela se apaga y hace así y tú dices, no, es el espíritu. No, no es el espíritu, una vela mal hecha que enseguida se trauma en el espíritu que está haciendo cosas y eso, pero es que la vela no sirve y se apaga y se vuelve a prender y la vuelve a prender y se apaga y se apaga. Utilizamos siempre el collar de huanga de guerra para protegernos, nuestro pecho y nuestro corazón, la parte izquierda. Siempre el gangulero es una persona que mantiene sus rituales como son, porque esa es la ley que cumplimos los religiosos, de hacer las cosas como son y no hacer las cosas mal hechas. Por eso siempre hemos explicado y hemos dicho que las formas primitivas en la religión tenemos que mantenerlas, porque al no mantener las formas primitivas simplemente estamos rompiendo esas corrientes de ese trabajo que fue hecho por cientos de años y que muchos anguleros lo prosiguen haciendo igual, pero otros los cambian y al cambiarlo rompen las acciones, las corrientes de ese trabajo. Utilizamos en Sama una tijera y con esto también rompemos acciones del trabajo y siempre tenemos que tener una ensama, una tijera en nuestra enganga, pero tiene que estar siempre cerrada y amarrada para que no se abra, porque si se abre va a romper las corrientes de su enganga. Utilizamos el enquegua, el mono, para proteger nuestra enganga, para que nos avise de arreo, de enfumbe que nos mandan, de trabajos. Por eso muchos santeros tienen un mono que guinda en la puerta, para que esto vigilen. Pero en el palo mayombe se utiliza directamente la quillumba del mono para hacer ciertos trabajos. Los trabajos con Unfuama, con Lucancasi.